Hola, y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Antes de empezar el video quisiera aclarar unas ciertas cosas. Bueno, creo que este va a ser el último video que voy a subir en el año, posiblemente. Y quería terminar este año de una buena forma, así que me decidí terminarlo con una de las primeras series que inició este gran canal. Bueno, ahora sí, lo más importante que quería aclarar es la problemática con el título, por decirlo así. Muchos creyeron que la teoría de Radio Venom, o sea, la anterior entrega de esta saga, por decirse de una forma, es cierta la teoría. Sé que el término teoría se refiere a algo ya confirmado. Debo de decir que no, que esto es simple una hipótesis creada por un fan. Ahora, para evitarme cualquier tipo de problema o discusión con alguien en la caja de comentarios, o que alguien malentienda las cosas, voy a dejar de llamarlo teorías y dentro del video se va a llamar hipótesis. Simplemente el término teoría se utilizará para el título del video y nada más. Así que ya viendo aclarando este punto, ahora sí podemos empezar el video de una forma más clara. Iniciando con el video, así que sin nada más y sin más relleno, ahora sí. Sean bienvenidos a Max Steel, Teorías Locas, parte 3. Empecemos. Primer teoría. Y con esta tercera parte me gustaría empezar con una hipótesis que en su momento me pareció extraña, no sé cómo a alguien se le pudo ocurrir. Esta hipótesis nos hablaba sobre que el Max Steel clásico, o sea, Josh McGrath, era el padre del Max Steel reboot, Maxwell McGrath. Bueno, explicando esta hipótesis nos hablaba que Josh se había juntado con Jet. Y bueno, y después de juntarse, un par de años después tendrían un hijo y lo llamarían Maxwell. Y ya, bueno, esa sería toda la hipótesis. Yo la recordaba un poco más extensa. Bueno, expliquemos algunos puntos de esta hipótesis para que veas más o menos cuándo surgió. Esta hipótesis surgió cuando el reboot apenas emitía su primera temporada. Año 2013 ya. Hace más de 5 años, o sea. Por lo tanto, que en su momento llegó a tener sentido. Realmente sí llegó a tener sentido. Actualmente es muy fácilmente descartable. Sobre todo porque apareció Jim McGrath, el verdadero padre de Max, en la serie, y pues obviamente todo esto se destruyó. Tanto al inicio de la primera como a finales de la primera, toda esta hipótesis tuvo sentido. Realmente muchos blogs que actualmente ya no existen, que apoyaban mucho esto. A mí en lo personal no me molestaría que esto se hubiese hecho verdad, que el clásico hubiese sido el padre del reboot. Me hubiese gustado también, hubiese sido una buena referencia. Claramente esto ya es fantasear mucho. Bueno, esta es una hipótesis bastante corta, pero a la vez curiosa. No sé si alguien de ustedes llegó a escucharla. Yo la llegué a ver en distintos sitios web que confirmaban esta noticia. Oye, nomás. Pero bueno, en ese entonces era 2013, así que se los podría pasar. Segunda teoría. Es otra teoría del reboot, y creo que esta es la última del reboot que diré por un tiempo. Bueno, si habrás visto el Max Steel reboot desde sus inicios, conocerás al personaje Titus Octavio Sander, o mejor conocido como Toxon. En este reboot, el personaje Toxon, por decirlo de alguna forma, tiene una afición por un personaje llamado Pececín. Desde los primeros episodios de la primera temporada, bueno, ya siguiendo, el personaje tenía esa afición con el pescado ese. Y pues, una hipótesis trataría de explicar por qué esa afición hacia ese pescado, o Pececín como él lo llamaba. Y pues bueno, vamos ahora sí a contar esta historia. La historia nos contaba que Titus tuvo una hija, a la cual le regaló el pescado. Y era el favorito de su hija. Pero un día, misteriosamente su hija enfermó de gravedad. Titus se obsesionó con encontrar una cura, con biotoxinas, por si se le podía encontrar una cura a su hija. Pero pese a sus esfuerzos, la hija de Titus moriría. Titus lo único que tendría para recordarla sería ese pescadito. Titus posteriormente recaería en la locura por la exposición sin protección a las biotoxinas, pero era un científico más que brillante. Entonces posteriormente sería contratado por industrias transhumanas para sus investigaciones. Después el pescado se moriría, igualmente a la exposición de las biotoxinas, pero Titus reconstruiría un molde idéntico a ese para que el recuerdo de su hija no se olvidase. Y esa es toda la historia. Esta hipótesis trata de explicar el gran afecto que sentía hacia este pescado. Debo de admitir que es una hipótesis más que interesante.
es bastante trágica, debo de admitir, para un personaje. Explicaría bastante bien algunas cosas. Explicaría bastante bien la pegación que tiene hacia el pescado, porque realmente, bueno, yo que me acuerde, en ningún momento de la serie se nos explica claramente por qué tenía esa pegación. Bueno, esta hipótesis no tiene mucho en donde respaldarse. En donde sacó esa historia de su supuesta hija enferma. Sí me gusta ese aspecto. Le daría más peso a un personaje algo mediocre, por no decir otra cosa. Como que realmente eso se lo podrás poner a muchos personajes y quedaría de la misma manera decente. Las cosas que embonan bastante bien con cualquier personaje, se lo puedes poner a cualquier personaje y queda bastante bien. Creo que es la única que he escuchado hacia un personaje que no tenga tanta importancia. Cuando escuché toda esta hipótesis, me llamó muchísimo la atención. Y cómo no se iba a merecer un puesto en este top. Tercer teoría. Ahora sí, vamos con otra teoría, igual algo corta, pero que es del clásico. El cambio de Makino y la demanda que sufrió Mattel. Hablaremos sobre un supuesto hecho que obligó a Mattel a cambiar el diseño de Makino, que se ve visto en la película Legión Tóxica, al que ya todos conocemos, que vivimos en la película La venganza de Makino. Bueno, en esta supuesta hipótesis se nos cuenta el supuesto cambio de Makino. Son dos versiones de la misma historia contadas por dos usuarios diferentes, de donde yo saqué la información. Entonces, una de ellas, las dos hablan sobre la misma historia, nada más que cambian el personaje, al que se parecía en la demanda. La supuesta controversia surgiría con la sombra que se proyecta de Mike Nicholson, que ya convertido en Makino su sombra se refleja en la pared, y esta sombra dirían que se parece al personaje Megatron de Transformers, y el otro usuario diría que se parece al personaje Bumblebee de la misma franquicia, y por ello la empresa juguetera Hasbro decidiría demandar a Mattel por la absurda cantidad de $50 millones, y a aquellos usuarios se les ha preguntado de dónde sacaron tal información y no se dicen nada. Así que pues obviamente vamos a desmentirla. Tú mismo puedes buscar si deseas la supuesta demanda. Hasta donde yo encontré, la única demanda que encontré que hizo Hasbro fue a DC por el mismo personaje de Bumblebee, pero eso tiene totalmente otro punto y no tiene nada para mencionarse en este video. Y realmente esto es lo único que tendría esta hipótesis, por decirlo de alguna forma. De alguna manera trataron de justificar este cambio de apariencia, trataron de sacárselo de la manga, porque ¿a dónde más te vas a sacar una supuesta demanda? Bueno, y si tú te llegases a preguntar por qué fue el cambio de diseño de Makino, bueno, eso sí, el cambio de diseño no es algo nuevo en Max Steel y en ninguna franquicia. En general, en ninguna franquicia. Muchos personajes tienen estados beta, por decirlo así, antes de llegar a la versión final. Y hasta incluso muchos diseños ya mostrados son cambiados para que se vean más estéticos. Bueno, te pondré algunos ejemplos de Max Steel. Y para poner el ejemplo más claro de todos estos rediseños o cambios, es el mismo Elementor, que vimos en la película Peligro de Extinción a Elementor Verde, como fue apodado. Realmente no se parece nada al Elementor Café que se nos mostró en la película El dominio de los elementos, ni en las siguientes. Y esto es exactamente lo que pasó con Makino. Makino tenía, según los bocetos, que era un personaje bastante tosco, tanto para el animado, tanto para crear un molde para la figura. Y si realmente se hubiese conservado este diseño, no así tal cual lo conocemos, no pelearía tan fluido y tendría movimientos más parecidos a los de Saitro. Así que ya saben, esta demanda no existió y el cambio de apariencia fue nada más para que se volviese más estético, así que es fácil de desmentir toda esta hipótesis. Y ahora sí, pasemos con la última. Última teoría.
Ahora sí, para concluir este video, hablaremos de la hipótesis más famosa que ha tenido toda la saga de Max Steel clásico. Me refiero a la teoría Max Steel, el amanecer de Finn. Sé que ya es bastante popular y ya casi todos la conocen, pero igualmente la contaré si algún usuario no la conocía. Así que pues procederé a contarte la historia. Poniéndonos más en perspectiva, la historia iniciaría tiempo después de la película Alianza Monstruosa. Elementor habría muerto gracias al explosivo que Jet le lanzaría en la boca, y tiempo después sería encontrado por los androides de Psycho, que irían a recuperar el Elementium y con una especie de máquina regenerarían al Elementium, pero sin darse cuenta traerían a la vida al mismo Elementor. Estos androides serían dirigidos por un androide bastante similar al que se pudo ver en la película Peligro de Extinción, un androide con la personalidad más fiel a la de Psycho. Y bueno, este androide Psycho le diría a Elementor que ahora trabaja para él. Elementor obviamente se rebelaría, teniendo una breve pelea y destruyendo el laboratorio, diciendo que no quiere ningún tipo de alianza con nadie. Y entonces Elementor de alguna forma iría a buscar a Makino y lo engañaría diciéndole que va a destruir a Max Steel y que se unía con él. Obviamente todo esto era una treta de Elementor. Entonces Max, después de la película Alianza Monstruosa, se tomaría un pequeño descanso y volvería a ser Josh McCrory por alguna extraña razón. Posteriormente Elementor y Makino irían con Extroyer para decir que sí se unía con ellos. Troy Winter ya podría controlar a Extroyer, pudiendo transformarse en forma humana y en su forma de Extroyer. Obviamente Troy les diría que no y teniendo una pelea con Elementor. Elementor sería el que ganaría a Extroyer y le arrebataría el Morphosos que tiene en su pecho, así lo asesinaría, quitándole todo el Morphosos, Elementor siendo más fuerte que antes. Y entonces Josh McCrory seguiría en el circuito de deportes extremos, recibiendo la llamada de Berto diciéndoles que necesitan de su ayuda. Entonces Max, al ver que la base estaba siendo destruida por Makino y por Elementor, decide ir lo más pronto posible para allá. Entonces, después de proceder y destruir la base, Elementor le diría a Makino que ella es un tipo inservible. Entonces Makino ataca a Elementor, pero obviamente Elementor sería más poderoso y lo mataría, robándole su energía y así matando a Makino. Max llegaría al lugar donde estaba Elementor y tendrían una pelea donde Elementor sería más poderoso que el mismísimo Max. Tendrían la pelea definitiva por la supremacía del planeta. Entonces Max obviamente se da cuenta que no podrán vencer a Elementor y recuerda cómo fue que la última vez que lo venció, dándole un golpe en su isótopo. Entonces Max, sobrecargado de energía turbo, se lanzaría contra Elementor y le daría un poderoso y letal golpe en su núcleo, haciendo que Elementor muera de una vez y para siempre. Entonces ahora sí, Max se relajaría y dejaría de ser Max Steel. Bueno, y ya hablando sobre esta hipótesis, debo de decir que wow, me encanta bastante la historia. Es una historia bastante buena. Es una de mis favoritas junto con la de Radio Venom. También la de Radio Venom es de las mejores. Es de las mejores historias que verás de Max Steel. Realmente muy difícilmente se encuentran historias de calidad. Pero obviamente es muy fácil de desmentir actualmente. Bueno, el punto más débil que le encuentro a toda esta historia es que supuestamente estaba basada en la entrevista
hacia un creador de la serie, de Max Steel. Tengo entendido donde yo busqué la información. Si me llegas a equivocar, pues pueden corregirme en los comentarios. Pues realmente, obviamente, no nos deja links oficiales, no nos deja ni la tal entrevista, no nos deja nada. Así que pues obviamente pues es fácilmente desmentible. No sé si tomarlo como un error, como que pasó este aspecto por alto o algo así. Pero en la película Cuenta Regresiva se nos dice, mejor dicho, que el Elementium solo cambia de forma, que no puede ser destruido. ¿Qué sucede? Los escáneres de Entech están detectando un rastro de algo que puede ser Elementium. El Elementium solo cambia de forma, no puede ser destruido. O quiso hacer algo bastante similar a lo ya visto en Cuenta Regresiva. Bueno, de hecho sí, la historia es bastante parecida a eso de Cuenta Regresiva. Es muy buena la historia, me gustó bastante. Pero pues es totalmente falsa, ya que según esta película, que supondría que era el final de la saga, se planeaba supuestamente para el año de 2013, pero obviamente era una mentira porque el reboot ya estaba planeado, ya iba a entrar en ese año y no se podía aplazar un año el reboot para que la película se estrenase. Realmente, hermano, me encantó toda tu historia, pero obviamente es fácilmente descartable. Pero que sea un buen fanfic no lo hace una historia oficial. Realmente este es el último video del año. Muchísimas gracias por todo el apoyo que he recibido. Tal vez no son muchos los que ven estos videos, pero realmente los que los ven, muchísimas gracias. El canal no existiría sin ustedes. Que hayan tenido una feliz Navidad, que tengan un feliz año nuevo, feliz Día de Reyes, feliz lo que sea. A mí todavía me van a tener un buen rato. Tengo unas buenas vacaciones, así que en todo este tiempo voy a aprovechar para hacer videos. Pues bueno, los links hacia mis redes sociales están en la descripción por si quieren hablar más claramente contigo. Igualmente tengo Facebook, pero pues no lo digo porque no sé, no se me hace necesario. Pero bueno, si quieres hablar conmigo en Facebook, te puedes meter a los grupos de Max Steel Turbo Fans o Max Steel Oficial. Casualmente subo mis videos, los recomiendo. Ahí donde yo los recomiendo es mi Facebook, así que pues busquen si es que quieren hablar conmigo. Próximamente haré un preguntas y respuestas, así que si quieren saber algo de mí, pueden preguntármelo en los comentarios para próximamente hacer ese video. Y no se preocupen, Max Steel no muere mientras nosotros lo recordemos. Y si te gustó el video, regálame tu pulgar arriba, suscríbete para más contenido. Por mi parte, yo me voy, no sin antes recordarte, mi nombre es R. Guillén, hasta la próxima. Adiós, muchas gracias por el apoyo.